Él me quita los panties, empieza a acariciarme en mi clítoris, metía su cabeza entre mis piernas, empiezan a decirte, no vayas a decir nada porque tu mamá se va a enojar contigo. Esto ha sido un secreto por a lo mejor muchos años, unos meses, y después por fin por la terapia nosotros estamos hablando de esos recuerdos que ellos no quieren tener, no quieren hablar de esas cosas. Muchas veces los niños les gustan evitar el tema. Y eso pasó, y no solo con el papá de la familia, sino con uno de los hijos también. Los papás jamás imaginan que eso va a pasar bajo el techo de mi casa, en mi casa y a mi hijo, y con mi hermano, con mi hermana o con mi vecino. Cuando tú perdonas, en realidad estás sacando toda ese odio, ese rencor dentro de tu corazón, dentro de tu alma. Mi nombre es María Truza y yo, también como muchos de ustedes, fui víctima del abuso sexual a la edad de 9 años. Pero hoy estoy aquí, rompiendo el silencio y diciendo no más. En la entrevista de hoy tenemos la historia de Lina, quien fue abusada sexualmente por el vecino que era el papá de un amiguito de ella. Y para hablar de este caso, tenemos a Melissa Martínez, psicoterapeuta especializada en niños que han sido abusados sexualmente. Bienvenida. Muchas gracias. Para nosotros es un honor tener a alguien con el tipo de especialidad que tú tienes, porque como tú sabes, la misión de Yo Digo No Más es ayudar a las personas que han sido abusadas. Primeramente, romper el silencio, pero después que rompemos el silencio, tú recibes muchos niños que han sido abusados. Cuéntanos un poco de ese proceso. Claro, ese proceso se ve diferente para todos los niños. Pues primero cuando ellos vienen donde mí, yo trato de orientar a los padres y decirles de cómo va a ser este proceso. Pues, por ejemplo, una de las cosas que yo le digo a los padres es que ahora que los niños han hablado sobre este secreto de ellos a lo mejor van a ver cambios en su comportamiento. Pues yo le digo que al principio de empezar la terapia, ellos van a ver que los niños van a tener problemas de comportamiento como a lo mejor un poquito más de agresión, enojo, depresión. Usualmente los niños se van aislando, pasan mucho tiempo en su cuarto. También como no comunicarse mucho con los padres, no hacer las mismas cosas que hacían con los amigos o los hermanitos. Pero después ellos van, ya cuando se están acostumbrando de hablar sobre el abuso por empezar la terapia, pues los padres ven esos cambios en los niños que a lo mejor al principio le asustó ver ese cambio de salud mental en su niño, pero después va mejorando. Entonces tú dices, el niño tiene que pasar por la experiencia, como quien dice de nuevo, porque empieza a hablar contigo, el niño se siente, yo puedo conectarme con eso, porque yo me recuerdo cuando yo empecé el proceso de sanación, porque en realidad para empezar el proceso de sanación tenemos que hablar. Y eso es lo que el niño empieza. Tú dices, pasa por un momento bien difícil, como recordando las historias, y después empieza al paso un proceso de ello mejorarse, y los padres tienen, me supongo que tener mucha paciencia. Muchísima paciencia con los niños y entender todo lo que ellos están pasando por este proceso, porque lo que sucede con los niños es que esto ha sido un secreto por a lo mejor muchos años, unos meses, y después por fin por la terapia nosotros estamos hablando de esos recuerdos que ellos no quieren tener, no quieren hablar de esas cosas. Muchas veces los niños les gustan evitar el tema.
Y pues aquí en terapia estoy empujando al niño a hablar sobre ese tema. Y ya cuando le voy hablando, normalizando qué es el abuso sexual, y también normalizando también los síntomas que ellos están pasando, ellos como que se acostumbran y entienden más que lo que ellos están pasando, lo que están pasando en su cabecita es normal para ellos. Sí. Y ahí ellos empiezan a mejorar su comportamiento. Algunas veces también los padres pueden ver que los niños empiezan a empeorar académicamente, pero también eso nos va cambiando por la terapia. Por eso necesitan el apoyo. Validar los sentimientos de nuestros hijos es necesario. Y yo sé que es un proceso difícil para los padres entender esos cambios que los niños están pasando. Yo quiero que tú le des un consejo a un niño que está siendo abusado ahora mismo, que escuche este programa, esté escuchando estos consejos de nosotros. ¿Cuál es el consejo principal que tú le das? El consejo principal que yo tengo para los niños es que muchas veces los niños tienen miedo que esta persona que le está haciendo daño le va a hacer daño también a su mamá o a sus hermanitos, porque muchas veces ellos amenazan a los niños. Pero quiero que los niños sepan que sí, ellos le pueden contar a un adulto y que le ayude a contarle a su mamá o otra persona, que usualmente estas personas no le hacen daño a sus familiares. Es solamente para darle más miedo a los niños para que no digan nada. Pero también otra parte es que muchas veces esos niños quieren a esa persona que le está haciendo daño, pero que también sepa que eso que ellos le están haciendo no es amor y le tienen que contar a alguien. Romper el silencio. Seguimos con lo mismo, romper el silencio. No importa la edad, no importa quién sea que te esté abusando. Es extremadamente importante. Las personas que te quieren no te hieren. Eso hay que sentirlo. Las personas que te quieren no te hieren. Por eso hay que romper el silencio y buscar ayuda con las personas que te rodean. Va a haber alguien que te escuche. Por eso hoy te doy gracias a ti por unirte a Yo Digo No Más y juntas seguir diciendo como todos nosotros, no más. En nuestro segmento de inspiración, que es mi favorito, tenemos a Lina Roldán. Lina nos va a contar la historia de abuso sexual que recibió de diferentes personas cuando empezó a los 8 años. Lina escribió un libro, ella nos va a contar de su libro. Yo tuve la oportunidad de ser la maestra de ceremonia cuando ella empezó con su libro. Lina, bienvenida a Yo Digo No Más. María, para mí un placer estar contigo y con toda tu audiencia, poder seguir compartiendo contigo porque ya llevamos 2 años y medio de conocernos y de estar en esta labor, de dar a conocer nuestras historias y de ayudar a la gente a que diga no más, porque ya no más abuso y hay que romper con esos patrones. Y como tú lo dices, escribí un libro acerca de eso, acerca de lo que yo viví, de las situaciones y experiencias que desde la niñez me vi sometida, digámoslo, y de círculo familiar muy cercano a mi familia y a mis amigos. Y es importante uno llegar a un momento y decir, ya no más. Gracias, Lina. Gracias por tener, como estaban hablando, del valor de romper el silencio. Quiero que vamos a conocerte un poquito más. Cuéntanos qué estás haciendo ahora mismo y después vamos a tu historia. Bueno, yo en este momento estoy muy enfocada en mis negocios porque tengo 2 negocios y me enfoco mucho en mis negocios. Me encanta la parte de los negocios y el libro para mí y la oportunidad de compartir con las personas es como mi aporte a la sociedad y especialmente a las personas que se sienten desmotivadas. ¿Por qué? Porque cuando las personas me conocen me ven muy positiva, me ven muy motivada, me ven muy alegre siempre, muy sonriente siempre
y todo el mundo piensa que tengo una vida maravillosa y que toda la vida mía ha sido de historia, de cuento de hadas, pero cuando me conocen, cuando saben mi historia y por todas las situaciones que he pasado, porque no solamente ha sido situación de abuso sexual por diferentes miembros de mi familia y amigos cercanos a mi familia, sino también la violencia doméstica en la cual crecí por parte de que mi padre agredía a mi madre físicamente muy, muy frecuentemente, y también fui víctima de bullying desde pequeña, de abandonos, de muchas situaciones que viví. Cuando la gente sabe mi historia a fondo, se sorprende y me dicen, pero ¿cómo lograste llegar al éxito? ¿Cómo lograste superar todas esas situaciones de abuso, de violencia doméstica, de bullying? Tantas situaciones por las que he vivido. Y le dije, porque nunca, o sea, hice mis procesos de sanación y todo eso que me hacía sufrir y que fue tan difícil para mí, en vez de quedarme en el papel de víctima, decidí asumir un papel de fortaleza, de yo poder superar todas esas situaciones y jamás quedarme en el papel de víctima, porque era, además de ya lo que había sufrido, seguir arrastrando con eso, me parecía que no era justo para mí. Merezco cosas muy buenas y la vida es muy maravillosa para quedarme arrastrando con tanto dolor, con tanta amargura y con situaciones tan difíciles por las que muchas personas vivimos. O sea, es que no soy yo, somos muchas personas, más de las que creemos, porque no nos atrevemos a hablar de las dificultades que vivimos desde que nacemos hasta el día de hoy. Entonces, a eso me he dedicado en los últimos años a promocionar mi libro, a contar mi historia, a motivar a las personas, también a través de los negocios, a crear oportunidades para otras personas en cuanto a trabajo, en cuanto a oportunidades de crecimiento. Y eso me encanta, o sea, el poder yo Sí, crecer y que las personas a mi alrededor crezcan me motiva muchísimo. Entonces, a eso me he dedicado en los últimos 2 años y medio, desde que no nos vemos en sí. persona. Sí, me encanta lo que acabas de decir, que tú decidiste que no más víctima, que en No. realidad si te quedas estancada en ser víctima, le está dando más energía y fuerza al pasado, a esas personas que te destruyeron tu vida por tanto tiempo y decidiste de dejar de ser víctima para ser una creadora. Y eso es lo que tú has podido lograr. Lina, lo que da pena es, como tú sabes, cuántas personas, millones de personas se quedan estancadas en el espacio de víctima porque se le hace difícil sufrir este trauma que nosotros hemos pasado. Es algo que en realidad te rompe la vida completamente desde niño. Y decir no más se toma un proceso. Yo quiero que ¿qué tú crees que fue, cuándo fue el principio donde tú decidiste ya decir no más a ser víctima? Mira, afortunadamente mi mamá leía muchísimo y llegaron a mí a través de ella muchos libros. Los libros como lo dice el Hey, Metafísica 4 en 1 de Connie Méndez, y había un libro muy importante que usted decía, usted puede sanar su vida. Y empecé a leer esos libros y empecé a practicar y empecé a ver cómo a través de reconocer esas situaciones, porque normalmente nuestra mente trata de olvidarlos. Nuestra mente disocia la realidad y trata de decir esto no pasó, cuando en realidad sí pasa y nos sigue afectando por el resto de la vida. Y si no lo trabajamos, si no lo miramos de frente, si no lo sanamos, si no lo traemos al presente, lo lloramos, hacemos el duelo y hacemos ese proceso de sanación. Y tú mejor que nadie que trabajas en el área de la salud, es como cuando te haces una herida. Pero si tú le pones trapitos, pañitos, pero no curas bien esa herida, te va a seguir molestando por el resto de tu vida. O se va a hacer más grande la herida, o se va a convertir en una septicemia o una infección, o te va a un cáncer. O sea, e incluso todas esas situaciones nos afectan tanto nuestra alma, nuestra energía, y que llegamos a sintomatizarlo. Muchas de las enfermedades físicas son resultados de traumas y situaciones que nos han afectado desde la niñez, y que al no sanarlas, al no enfrentarlas, al no traerlas al consciente,
inconscientemente empiezan a hacer mella en nuestra salud. Entonces, yo empecé a leer y empecé a practicar todo lo del perdón. Y el primer proceso de perdón que hice fue con mi padre, porque yo crecí odiando a mi padre. Yo crecí diciendo que yo no tenía papá. Y empecé a hacer ese proceso de perdón. Empecé a entender también cuando abusaron de mí, porque yo decía, pero mi mamá, ¿por qué no me protegió? Pero mi papá, ¿por qué no me cuidó? Entonces empiezas a echarle la culpa a los demás. Y ahí fue cuando entendí también que no es culpa de ellos, era algo que yo tenía que vivir. Sé que suena muy difícil eso y entenderlo es muy difícil, pero nadie vive lo que no tiene que vivir. Y yo tenía que vivir todas esas situaciones. Y en vez de quedarme estancada en el papel de víctima, decidí, bueno, voy a tener la fortaleza para sanar, superar y avanzar en la vida. Porque si me quedo ahí, si me quedo llorando, ay Dios mío, porque a mí, ay Dios mío, es que la vida tan dura, tan difícil, no voy a lograrlo. Imagínate uno vivir el resto de la vida como un baño de lágrimas, un mar de lágrimas, el valle de los dolores. No, eso decía yo no merezco, ya lo viví, lo tengo que superar, tengo que avanzar, tengo que perdonar y tengo que enfocarme en una vida para mí maravillosa. No voy a quedarme llorando sobre lo que ya. Y si es un proceso difícil, sí, pero no es imposible. Y es importante hablarlo, sí. Cuando yo escribí el libro se llama Empodera tus pensamientos positivos. Yo lo hice calladita, nadie sabía del libro. Y cuando lo fui a sacar, tuve que llamar a mi mamá a pedirle perdón porque cuento muchas de nuestras intimidades familiares, del abuso, que mi papá, por ejemplo, a mi papá no lo conocían como lo conocen ya en el libro, ni la familia de siquiera de él. No sabían de los abusos, no sabían que tíos míos por parte de mamá y por parte de mi papá habían abusado de mí. Entonces era sacar debajo de la alfombra todos esos secretos familiares que nadie dice, que nadie se calla y que es necesario hacerlo, porque si no, seguimos repitiendo patrones de comportamiento que en nuestras familias, generación tras generación, se transmite. Y el más grande de todos esos patrones es el abuso sexual. Por eso es importante hablarlo, para parar esos patrones que generación tras generación seguimos repitiendo. Voy contigo 100%. Has dicho tantas cosas importantes, como por ejemplo, al principio empezaste a hablar de los libros. Yo voy de acuerdo contigo. El proceso de sanación mío empezó leyendo libros. ¿Cómo yo puedo aprender a conocerme más, a entender lo que estaba pasando conmigo? ¿Cómo puedo empoderarme más? ¿Cómo puedo aprender a conocerme, a amarme? Lo que tú hiciste, increíblemente, las dos empezamos en ese proceso. Y algo que yo quiero que las personas que nos estén escuchando, nos estén viendo, que ellos entiendan que tú puedes conseguir libros en YouTube gratis. Este proceso que estamos hablando no necesita ahí mismo psicólogo, porque muchas veces las personas se les hace difícil. Hay personas que no tienen accesibilidad a ir a un psicólogo. Los libros, es increíble lo que tú puedes aprender de un libro. Lo otro que tú estabas hablando es de cómo nosotros pretendemos vivir una vida que es una vida sin ningún efecto de nuestro pasado, como que ponemos el pasado, el trauma a un lado y ya eso está curado, pero no es así. El trauma está manejando nuestras vidas, las decisiones que hacemos, las relaciones tóxicas que nosotros, y es algo que yo sé que tú la has tenido como yo la he tenido, es algo que es parte del abuso sexual en niños, es algo que nos enseñan desde niños y por eso este trabajo que estamos haciendo es tan importante. Lina, romper el silencio como tú estás diciendo, es un proceso muy difícil porque afecta a toda la familia. Las personas no saben cómo actuar, cómo separar la familia, porque en realidad
separa a la familia, pero déjeme decirle que la familia ya está separada y destruida, pero es calladamente. Por eso le llamamos la pandemia silenciosa del abuso sexual. Yo quiero que tú nos cuente, vamos a tu niñez, cuéntanos cuándo este abuso sexual empezó. Y queremos escuchar los detalles para que las personas que estén escuchando eso, estén viendo este programa, se den cuenta que ellos no están solos. Y a la misma vez, los niños que están viendo este programa pueden decir, esto me está pasando a mí. Cuéntanos cuándo empezó. Mira, cuando yo era niña vivíamos en el barrio como antes todos los niños salíamos a jugar a la calle, no era como ahora que tenemos tanta tecnología en la casa, todos salíamos a jugar a la calle y era muy normal que uno se metiera en la casa del vecino, de la vecina y habían unos vecinos, empezó justo con mis vecinos que vivían en la esquina del otro lado de la calle y el papá de esa familia, el señor, tenía un estudio de fotografía, de revelación de fotografía, y antes eran cuartos oscuros, donde las películas de las cámaras tenían que, con los químicos y todo, entonces eran cuartos oscuros. Y él me invitaba, empezó invitándome a que viera cómo era el proceso, el cuarto oscuro, las fotos y todo. Y recuerdo que él me montó, yo tenía un vestido de niña, entonces lógicamente entonces me monta, me sienta en la mesa de trabajo de él me quita los panties, empieza a acariciarme en mi clítoris y aquí es algo muy importante. Cuando un niño, no importa la edad que tenga, te acaricia en tu clítoris, o una mujer, a la edad que tenga, así sea desde bebé, el clítoris es un punto de mayor placer porque tiene la mayor concentración de nervios. Y entonces, así sea un bebé o una mujer de 99 años, va a sentir placer al ser tocada en su clítoris. Y lógicamente, cuando tú es un placer básico y te gusta y te agrada, entonces él metía su cabeza entre mis piernas, me besaba mi clítoris y me besaba toda mi vagina y eso a mí me generaba placer. Después él me ponía en ese cuarto oscuro a que yo le besara sus genitales, o sea, su pene, o sea, había una masturbación de lado y lado. Entonces era como confuso porque me agradaba, pero también desagradable lo que me tocaba hacer. Y empiezan a manipularte con el miedo, empiezan a decirte no vayas a decir nada porque tu mamá se va a enojar contigo, no con ellos. Te dicen, mamá se va a enojar contigo, tu mamá te puede pegar o tu papá se va a molestar contigo. Entonces empiezan en esa manipulación o esto es un secreto entre nosotros y de esa manera hacen que te confundas porque se supone que no está bien y lo sabes, pero también te agradó el que te acariciaran y se sentía placer y además de eso, si mi mamá sabe, entonces me va a pegar y me va a regañar. O sea que no podíamos decir nada. Y eso pasó, y no solo con el papá de la familia, sino con uno de los hijos también. Entonces, por eso digo yo que esos círculos se repiten y lo que ven los niños en sus casas, y seguramente el papá lo hizo en su casa con sus hijos, ellos lo repiten también. ¿Cuántos años tenía Lina? ¿Cuántos años? Tenía 8 años y eso se presentó ponle como 1 año, 2 años. Después un tío llegaba a mi casa y lógico, el tío llega a dormir y yo me quedaba a ver televisión con el tío hasta tarde, me dejaban, porque los papás confiamos, los papás jamás imaginan que eso va a pasar bajo el techo de mi casa, en mi casa y a mi hijo y con mi hermano, con mi hermana o con mi vecino. Jamás. O sea, son cosas que nunca creemos que puedan pasar. A todo el mundo le puede pasar, menos en mi familia. Y eso pasa en el 99.9% de las familias. Después llega un tío, entonces empiezan eso también, a acariciarte tus genitales. O sea, empiezan a manipular, a hacerte sentir bien y a manipularte y a llevarte entre el placer, el miedo, la duda y el qué es esto que está pasando, a hacer muchas cosas. Cuando ya tenía 14 años iba para la finca de mi abuela, iba con un tío que acababa de llegar de Estados Unidos y íbamos en el carro de él, íbamos para la finca y de pronto estaba ya de noche
me dio un trago, yo tenía 13, 14 años, y lógicamente un trago, entonces nos quedamos en un hotel y él me penetró. Él me Wow. penetró y yo ya tenía, por eso digo, 13 o 14 años bajo el efecto del alcohol, porque eso es otra cosa. Utilizan, y en nuestros países a los niños no es como ahora que dicen menores de 18 no pueden tomar alcohol. Anteriormente no, inclusive yo, mi primer trago me lo dio mi papá y mi mamá. A los 8 o 9 años me tomé un primer aguardiente, porque también era muy normal que uno fumara de niño o tomara de niño, porque no había la cultura que hay ahora de saber que eso es dañino. Y te voy a confesar aquí en tu programa algo que me ha tomado tiempo entenderlo, y es que siempre me considero una mujer que considera que no me había afectado mucho, o el que superarlo o el trabajar con esos abusos me había permitido poder tener una relación íntima con mis parejas de una manera normal. Y siempre me considero una mujer muy fogosa en la intimidad. Pero ¿qué me he dado cuenta? Que para poder estar en la intimidad y disfrutármela plenamente, necesitaba tomarme 1, 2 o 3 tragos. Mm. Entonces, mira que es una manera de que sin como con 2 o 3 tragos no se siente igual, quiere decir que yo estoy todavía en un proceso de desconexión de mi realidad o de relajarme a través del alcohol para poder disfrutar de la intimidad de mi pareja. Wow. ¿Sabes qué, Lina? Yo estaba pensando en lo que tú estás diciendo eso, cómo el efecto del abuso sexual cuando somos niños, el efecto que tiene cuando tenemos relaciones es diferente para muchas mujeres y hombres. Y muchas de las personas o tienen que sedarse, como tú estás diciendo, que necesitabas tener alcohol en tu sistema y sentirte un poco desconectada para relajarte, porque esto te está afectando sin darte cuenta. Pero lo importante de hablar es que necesitamos decir, mi tío me abusó sexualmente, y decirlo a tiempo, porque si no lo decimos, lo escondemos porque creemos que estamos protegiendo a la familia, estamos dejando que ese tío siga abusando otras niñas. Muchas puedan ser tus primas, tu familia. Entonces, por eso, qué difícil, te voy a preguntar, qué difícil fue cuando tú empezaste a hablar con tu familia de esto. No, yo ya me senté con mi madre, con mi padre, les dije, me abusaron, les dije quiénes, y a mi papá le dio muy duro porque mi mamá se sorprendió, pero no le dio tan duro. Yo pienso que mi mamá todavía vive mi mamá tiene el síndrome de Peter Pan, y es el síndrome de que las personas no crecen. Por eso ella nunca fue una madre protectora. No la juzgo ni la critico, por el contrario, yo me convertí con los años en la mamá de mi mamá. Y ella vive con el síndrome de Peter Pan porque nunca maduró, nunca creció, ella todavía es como una niña. A mi papá sí le dio muy duro porque él en ese tiempo y hasta los 16 años de mi vida, desde que nací, estaba más enfocado en otras cosas. Pero yo también por eso les pregunto mucho a ellos cómo fue su niñez. Mi mamá se casó a los 16 años, mi papá se casó a los Wow. 21, no sabían ni siquiera para qué se casaban. Eran unos niños jugando a ser grandes con cero información, con cero formación a nivel de espiritual, a nivel profesional, a nivel de tantas carencias, pero sobre todo carencias de amor. Mi padre y mi madre se casaron huyendo de familias por carencias de amor. Y si dos personas tienen carencias de amor, no van a dar amor. Las personas, cuando no nos queremos, cuando no sanamos, no vamos a dar de lo que no tenemos. Las personas también de mi familia, por ejemplo, mis hermanos, cuando se enteraron y leyeron el libro, todos me dicen, pero ¿cómo no odias al tío? No sé qué, ¿por qué no le...? No, no le tengo rabia, no lo odio, porque realmente considero que es una persona enferma. Esa persona tuvo que haber vivido una niñez horrible y muchas situaciones en su niñez para llevarlo a cometer esas cosas tan malas, porque no solamente fue el abuso, o sea, muchas otras cosas. Se vuelven delincuentes, alcohólicos, abusadores, ladrones, o sea, el comportamiento de esas personas no es un comportamiento de una persona de bien, como lo que decimos, o sea, de Sí. una persona
armoniosa, Sí, amorosa, no es una persona sana. Entonces, sí. yo los veo a ellos en este momento, son personas mayores que yo, y la forma en que han envejecido, la forma, sus vidas son tan deprimentes, son tan tristes sus vidas, que de verdad que ni siquiera para mí vale la pena gastar energía en rencores ni en rabias contra nadie. Ellos tienen lo que ellos han sembrado y yo decidí sembrar una vida armoniosa para mí y para quienes me rodean. Me encanta. El perdón es algo que yo digo que es un regalo que nos podemos dar a nosotros porque cuando tú perdonas, en realidad estás sacando toda ese odio, ese rencor dentro de tu corazón, dentro de tu alma, que te está opacando, oprimiendo y destruyendo. Tú empiezas a ver la vida un poco más clara. Empezamos a ver posibilidades. Por eso el perdón es necesario. Yo voy de acuerdo contigo y se nota. Se nota que tú puedes hablar de esto como una historia. No duele porque en realidad obviamente uno recuerda y a uno le duele, pero duele menos. Cada día duele menos. Cada día duele menos, sí, ya realmente no me duele, sino que lo veo como algo que pasó, como una historia mía, como cuando te caíste en unos patines y te quebraste un brazo, te acuerdas de lo doloroso que fue en ese momento, pero ya en este momento no te duele. Es increíble que uno puede reescribir su historia. Y para concluir, yo quiero que tú no traigas un mensaje primeramente para los niños y el otro mensaje es para esa persona que quiere empezar a curar su alma, a buscar la sanación. Mira, para los niños lo más importante es su cuerpo es un templo. Y nadie, absolutamente nadie, así sea el papá, la mamá, los abuelos, los tíos o los mejores amigos, absolutamente nadie tiene derecho a tocar tu cuerpo. Tu cuerpo es sagrado. Y cuando te digan no hables, no digas y te traten de meter, como decimos, o de atemorizar, no tengas miedo, habla. Y si no te escuchan en tu casa, habla en la escuela o habla con tus amigos, háblalo, busca ayuda, busca a alguien de confianza en tu familia, en tu círculo de amigos, en tu escuela, que puedas hablar de esa situación que está pasando. Porque por más que digan que no es normal, porque te van a decir también, eso es normal y te van a tratar de manipular. No, tu cuerpo es sagrado, tu cuerpo lo respetas y los demás deben respetar tu cuerpo, incluido papá, mamá, abuelos, tíos, amigos, primos, todas las personas que te rodean respetan tu cuerpo y tú respetas tu cuerpo también y habla. No dejes que te atemoricen, no dejes que te metan ese miedo porque no es así. Habla. Y a la persona que le tengas confianza, habla. Cuando mira lo bonito que tú dices, porque yo ya no tengo 15 años, no tengo 20 años, yo tengo 52 años y medio y todavía seguimos en este proceso de sanación. No importa la edad que tenga, porque muchas personas dicen, no, es que yo ya estoy vieja para esas cosas. No, hasta el último minuto que tú estés vivo, que tú estés viva, hasta el último aliento, tienes el derecho a sanar, porque el sanar te permite evolucionar, el sanar y tomar conciencia, perdonar y liberarte de esas rabias y resentimientos te permite evolucionar y crecer como ser humano. Y a eso vinimos. No vinimos a un maravilloso mundo de pétalos y de rosas y de cuentos de hadas. Vinimos a vivir muchas experiencias que nos hacen crecer, pero depende de nosotros qué camino asumimos, o el camino de víctima y del mar de lágrimas por el resto de la vida, o el papel de la persona que asume esos retos y sale adelante. Y esas dificultades te catapultan para seguir adelante y tener una vida mucho mejor. Maravilloso, maravilloso mensaje, Lina. Que Dios te siga bendeciendo, que Dios te siga dando la sabiduría para seguir viviendo esa vida que estás viviendo y para adelante sin límites. Lina, nosotros aquí en Yo Digo No Más
Te agradecemos de todo corazón que te tomaras tu tiempo para venir a hablar, a compartir con nosotros tu historia y seguir impactando el mundo. Bueno, Lina, tú y yo decimos no más y decimos no más para todas las personas que están viendo este show. Gracias a ustedes por conectarse con nosotros y a ti, Lina, de corazón, decimos no más. Gracias, María, gracias a ti por esa labor tan linda. Gracias por motivar a tantas personas y ayudar a tantas personas para que este mundo sea mejor. A ti un beso, gracias y muchas bendiciones. Hemos llegado al final de nuestro show. Yo digo no más. Qué inspiración tan inmensa tuvimos hoy con Lina, la autora del libro Empodera tus pensamientos positivos. Quiero darle las gracias de corazón a Lina por compartir con nosotros su historia. A todos ustedes por conectarse y sumarse a nuestro movimiento. A nuestro equipo de producción, a Luis Capelli, gracias. Queremos que sigan compartiendo los shows de Yo Digo No Más y que comparten su historia en yodigonomás.com, porque unidos vamos a romper el silencio y decir no más.